Mesías. Amén y amén. Hemos llegado al capítulo 2 de Tesalonicenses, una carta que debe de animar a los que sufren. El sufrimiento en la vida del creyente no debe ser una decisión de irse de la iglesia o dejar de leer, dejar de orar, sino nos debe animar a unirnos como hermanos y seguir adelante en el sufrimiento. Pablo sufrió mucho por la iglesia y la iglesia de Jerusalén también sufrió mucho. Y en la vida de los creyentes siempre hay sufrimiento. Y también en la vida de los inconversos hay sufrimientos. Nomás con la diferencia de que nosotros como creyentes el sufrimiento lo llevamos acompañado con el Señor. Y los inconversos lo llevan con su fortaleza solos. Entonces no estamos solos. Siempre cuando estemos sufriendo, vengamos a Cristo, vengamos al Señor para que Él nos fortalezca. Pero ¿cuál es la idea de los creyentes cuando están sufriendo? ¿Sabe qué hacen? Irse, alejarse del Señor. Y no solo del Señor, no, que también de los hermanos. Cuando deben de unirse para ver una carga juntos. Entonces en Tesalonicenses vemos que Pablo dice, sean imitadores míos. Y aquí entra un problema, hermano. Nosotros nunca vamos a poder imitar a Pablo. No se frustre. Número 1, Pablo no tenía esposa. Número 2, no tenía hijos. Número 3, no tenía deseos de mujeres. Él era eunuco. Él le servía al Señor 100% y nosotros no. No tenemos que agradar a la mujer, agradar a los hijos, agradar a la suegra. Y muchas veces la esposa o el esposo sirve de tropiezo para los ministerios. Entonces no se quiera comparar, no quiera sufrir en eso. Pablo dice, sigan la conducta, pero la conducta de qué? De sufrimiento, de que no se corran, que no tiren la toalla como la iglesia de Jerusalén, como lo hizo Timoteo, como lo hizo él, como lo hicieron los apóstoles, que aún en el sufrimiento ellos soportaron la prueba. Pero no vengas a querer ponerme esa carga a mí, porque no la puedo llevar. No la puedo llevar. Ninguno de los hombres que estamos aquí la vamos a poder llevar, porque tenemos esposas. Y Pablo en el capítulo 7 dijo, bueno, el hombre tiene que agradar a la mujer y la mujer al hombre. Entonces hay un problema ahí. Pero muchas veces nos quieren cargar eso, y más que todos los legalistas. Pablo era un hombre que le servía 100% a Dios porque era solo. Nosotros no podemos agarrar y irnos para la Amazonia porque tenemos hijos. Ir a dormir a la calle no podemos porque tenemos responsabilidades aquí. Pablo no la tenía. Y por eso Dios lo eligió. Pero ¿en qué quería Pablo que lo siguieran, que lo imitaran a él? En el sufrimiento y en el momento de que, aunque venga la prueba, no achicarnos, hermano. Versículo 14 dice Pablo, porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de la iglesia ¿de quién? De Dios. De Dios. De Dios en Jesús, que está en Judea. ¿Cuál era esta? La iglesia de Jerusalén. Pero ¿por qué le dice que veniste a ser imitadores? ¿En qué forma? En la forma de que ellos, los de Judea o la iglesia de Jerusalén, eran perseguidos por los mismos judíos. Y los de Tesalónica eran perseguidos por sus mismos compatriotas. Entonces son imitadores. ¿Qué es un imitador? Alguien que sigue los ejemplos de otros. ¿Y qué ejemplos seguían? De que no se achicaron aún quitándole sus casas, aún despojándole todo lo que tenían. Ellos no se achicaron y más le servían a Dios. Esta era una manera de motivar a los de Tesalonicenses de que no menguaran aún teniendo perseguidores en su propio país. Ahora, en nuestro contexto, hay gente que nos persigue en la iglesia. Sí, habemos muchos. ¿En qué manera? Muchos nos critican, muchos quieren hacer lo que nosotros hacemos, muchos quieren tener nuestro puesto, muchos quieren tener el puesto que no tienen y empiezan a perseguirse. Pero Pablo les dice, ¿sabe qué? Es feo que lo sigan los mismos de nosotros.
Vean el versículo 14, dice, y veniste a ser imitadores. Veniste, fue una decisión que ellos tomaron cuando pusieron su fe en el Hijo de Dios. Cuando nosotros ponemos la fe en el Hijo de Dios, venimos a ser imitadores de Cristo, de Pablo, de la iglesia que sufrió. Venimos a ser hermanos en Cristo. Y no solo eso. Pues él dice, porque vosotros hermanos, la palabra hermano significa nacido de un solo vientre, de un mismo vientre. En otras palabras, nosotros como hermanos en Cristo somos nacidos del mismo Padre, de la misma manera, del mismo bautismo, que es nuestro Padre Cristo, nuestro Padre Dios. Entonces somos hermanos. Y por lo común somos imitadores de los demás hermanos. ¿En qué manera? Cuando vemos un hermano que se chica en los problemas, muchos lo imitan y se corren. Pero cuando vemos un hermano que aún en los problemas, las dificultades, él se para fuerte, el hermano, ¿cómo está? En victoria. Y aquel hermano lo dejó la esposa, se le cayó el negocio, le quitaron la casa, lo andan calumniando, y aquel hermano sonriente y firme. Entonces hay que ser imitadores de estos hermanos que no se achican. Pero hay hermanos que en la primera dificultad se van. Párese firme. Usted no está solo, ni yo tampoco. Al lado de nosotros va Cristo. Y nos va apoyando, caminen, caminen. Y nos va impulsando. Y no solo eso, sino nos ha dado el Espíritu Santo para que nos consuele. El problema es que no hacemos uso de nuestras herramientas que tenemos. Usted ya tomó una decisión de seguir a Cristo. Usted no puede volver atrás. Aunque se vaya al mundo, usted sigue siendo hija de Dios. Y en el mundo no va a caber. Porque a usted le van a decir cuando anda dejando relajo, y no ibas a la iglesia vos. Mira, hoy sos peor que nosotros. Y le recuerdan que sos hijo de Dios. Entonces Pablo dice, vosotros hermanos, veniste a ser imitadores de la iglesia de Judea, que habéis padecido de vuestra propia nación las cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces, ¿quiénes son los que te siguen? Los legalistas, los religiosos. ¿Quiénes siguieron la iglesia pasada? Los religiosos. Eran los mismos judíos. ¿Por qué siguen los religiosos a los que están en la verdad, hermano? Porque ellos piensan que en su mentalidad están en lo correcto. ¿Y qué hacen ellos? Seguir a los que ellos creen que no están en lo correcto. Aunque aquellas personas que están siguiendo son los correctos. Pero ellos en su mente, en su religión, los han enceguecido y empiezan a seguir a sus propios compatriotas. Hermano, pero a mí hablan de mí. Pero lo que has hecho es verdad. Sí. Pues no, quédese callado. Pero si te están siguiendo por predicar el evangelio, otros pastores, otros religiosos, entonces acude al Señor. Entonces estos estaban siendo perseguidos los de Jerusalén. Mira, hermano, si nosotros no hemos pasado ninguna dificultad grande. A estas personas les quitaban sus terrenos. Los arrastraban en los caballos, los apedreaban. Les quitaban sus casas. Y cuando iban por el camino, ahí van los imitadores, les decían. Así les decían los imitadores, los del camino. Iban sin nada. Tal vez gente que tenía plata los dejaban pobres por predicar a Cristo. Pero esto impidió de que ellos dejaran de predicar. Más se animaban. Más se animaban. Y ustedes pueden decir, ¿y esta gente por qué se animaba más a predicar? ¿Por qué si les quitaban sus casas, los echaban de sus casas, les quitaban sus terrenos, los expulsaban? Y ellos en vez de irse callados, humillados, por donde iban hablando del evangelio, decían, ahí vienen los imitadores de Cristo, los imitadores de Pablo. No se quedaban callados. Porque ¿sabe dónde agarraban las fuerzas ellos? Se iban a rodillas y decían, Señor, me están persiguiendo, me quitaron mi casa, pero ¿sabes qué? Te tengo a ti. Y buscaban el rostro del Señor y decían, Señor, ayúdame, ya no aguanto más esta presión. Y buscaban el rostro de Dios.
¿Y nosotros qué hacemos? Irnos, enojarnos. A ninguno de ustedes lo han corrido de una casa. ¿Va? ¿Cuántos días han dormido bajo la lluvia? Ni un día. Pero ellos andaban en el desierto, aguantaban sed, aguantaban hambre y no paraban de hablar del evangelio. Y a usted, porque no lo saludan, ya no viene. Pero le dice, ¿sabe qué? De los sufrimientos de la iglesia de Judas, usted viene a ser participante, o sea, vienen a ser imitadores. Lo mismo que le están haciendo ellos, le estaban haciendo los de Tesalonicenses. Pero en vez de que ellos dijo Pablo, voy a animarlos con esto para que vean que no están sufriendo ellos mismos, sino también en Judea están sufriéndolo igual que ellos. Eso era una forma de animarlos, de que no solo ellos sufrían. Hermano, usted está pasando padecimientos. También hay gente en el mundo. Ahorita los árabes están quemando a montones de creyentes allá. Los sacan, los desnudan, les echan ceniza y los meten en un hueco y los queman. ¿Y dejan de hablar del evangelio? No. Un evangelista de Estados Unidos fue a China y lo hizo callado. Habían chinos que venían de 5 o 10 horas de buses, 2 días, y se quedaban en un lugar donde no había ni mesa, no había ni silla, en el suelo esperando al evangelista. Solo había una sola Biblia en la China. Porque son perseguidos. Y nosotros tenemos esta palabra libre y usted no la lee. Ni yo tampoco. Esto está libre para hablar el evangelio a toda criatura y no lo hacemos porque está pasando un problemita que lo está quitando el ánimo de buscar a Cristo. ¿Sabe qué? Busque el rostro del Señor y Él le va a dar ánimo para seguir predicando el evangelio día tras día y buscando a servirle más. Y dije, cuando llegaron estos chinos, ¿sabe qué? Se quedó admirado, porque aquí en toda esta parte del mundo no es prohibido predicar el evangelio. Hay más Biblias que libros de todo el mundo. Y dije que habían chinitos que se sabían el libro de Juan todo de memoria. Esa era la Biblia que ellos andaban aquí en la mente. Habían chinitos que sabían libros enteros de las epístolas de Pablo. Y cuando él predicaba, ellos ya sabían la Biblia. Y les dije, ¿ustedes cómo saben? Es que nosotros aquí es prohibido, la mentalizamos. Darle una Biblia a un chinito era como darle $1.000.000. La iglesia pasa sufrimientos toda la historia. Pero ¿sabe qué, hermano? Nunca la van a parar. Porque el Señor dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia mía. Y es una realidad. Pero en el versículo 15, vea el versículo 15. Dice, los cuales mataron ¿a quién? ¿Quiénes lo fueron? Los religiosos. Y andan peleando si fueron los romanos o si fueron, aquí dice Pablo, que lo mataron ¿quién? Los judíos. Y aquí me encanta, quiero pararme un momento aquí. Porque si matan al Hijo de Dios, ¿qué merecen esta gente, hermano? Humanamente, ¿qué merecen? Que los mandemos vivos al infierno. ¿Cierto? Imagínense que mataron al Mesías, aquel que les venía a dar salvación, lo desprecian, lo golpean, le abren toda su espalda dorsal que se le miraba, los huesitos se le miraban al Señor. Su cara no se reconocía de tanto golpe. Lo escupían. Y no basta de eso, ya estando en la cruz, los traspasan con una lanza. Y todo esto lo aguantó el Señor. ¿Tenía que morir el Señor Jesús? Sí. Pero ¿sabe qué? Pero no por de su propio pueblo. Pero los que motivaron a que mataran al Señor Jesús fue su propia nación. Y yo siempre he dicho aquí arriba, es duro cuando tu propia familia te ataca. Es duro cuando tus propios hermanos en Cristo Jesús, que somos nacidos del mismo vientre, del mismo Padre, que es el Evangelio, empieza a atacar a los demás en vez de ayudarte. Es difícil y duele más. Porque si alguien que tú no conoces empieza a criticarte en las redes, donde sea, no importa, no lo conoces, nunca has tenido compañerismo con él, pero esas personas que te conocen y que te dicen, Dios le bendiga, mi hermano, me alegro verte, y de para atrás una gran puñal, y te apuñala y te duele más. Apoderannos esto.
¿Y por qué lo hacían? Celo religioso, celo equivocado. Y eso los encegueció de tal manera que pensaban que estaban en lo correcto y mataban a todo aquel que hablaba de Cristo. Y los expulsaban. Pero vamos al versículo 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios, ¿qué dice? Profetas. Y a nosotros, ¿qué dice? Nos expulsaron. Y no agradan a Dios. Se oponen a todo. ¿A quién? A todos los hombres. O sea, en otras palabras, ¿qué es el religioso? Se enfrasca en una bola de cristal y él dice, esta es mi verdad. Y todo aquel que no recibe mi verdad para mí no sirve. Estoy en contra de él. Ellos estaban enfrascados en una bola. De tal manera que los religiosos del tiempo de Jesús andaban vigilando a los hermanos, vigilándolos. Por eso cuando Jesús predicaba en una zona, ahí habían fariseos, porque ellos andaban, los de la sinagoga, los encargados, iban a vigilar si las personas estaban cumpliendo realmente lo que tenían que cumplir de la ley. Y andaban vigilándolos. Imagínense que nosotros pongamos una comisión de que anden viendo qué hacen ustedes en sus casas, qué es lo que se motiva. Eso eran porque ellos querían cumplir 100% su religión. Estaban enfrascados. Y cuando Cristo viene, empieza a comer con los publicanos. Cuando Cristo viene, empieza a defender a las prostitutas. Cuando Cristo viene, empieza a hablar con los ladrones. Cuando Cristo viene, empieza a hablar con los chelotes, que eran los del FML, guerrilleros. Y dijeron, esto es imposible. Nosotros no nos juntamos con gente perversa. Estaban en contra de todos los hombres, solo entre ellos. Que Dios nos libre, hermano, que usted se sienta de esa manera, estar encerrado en una bola de cristal y diga, yo soy San Julano y no me junto con este porque es pecador. Así eran ellos. Entonces eso los llevó a matar a sus propios profetas. Eso los llevó a matar a gente que le estaba predicando la verdad. Y ahí hay un problema. ¿Usted cree que porque predicamos la verdad nos van a recibir? No, lo van a despreciar. Y va a encontrar a alguien dentro de esa congregación donde está predicando que lo va a echar. Tarde o temprano lo va a echar. Pero el problema es que dice aquí, no agradan ¿a quién? A Dios. En otras palabras, Dios no los acepta lo que están haciendo. Esa es la palabra agradar, arresco en el griego. No acepta, no es aceptable lo que ellos hacen con las personas que predican de verdad el evangelio. Y se oponen a todo hombre, o sea, son adversarios, o sea, le llama Pablo en el griego, le llama anti-kamimai, que significa adversario. ¿Y quién le dieron ese tema? A Satanás. Cuando usted se opone a las obras de Dios, o cualquier Dios se opone, no se está oponiendo a usted, se está oponiendo a Dios vivo, al Dios todopoderoso, y le da el título de Satanás, adversario. Entonces estos religiosos eran adversarios, guiados por Satanás. Y hay muchas religiones que no son de Dios, que son obras de Satanás. Y se enfrascan ellos mismos. Y no se salen de ahí. Esto, mi hermano, a vos no te digo hermano porque no andas el sombrerito y no andas también la cartera y no andas atalaya. No, pues a vos no te digo hermano porque vos te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero yo me bauticé solo en Cristo. Yo no te hablo a vos. Y empiezan a hacer un montón de cuestiones idiotas, tontas, que fuera de que agraden a Dios, están siendo desaprobados de Dios. Y le dice Pablo, mataron al Señor Jesús. ¿Qué merecía esta gente, hermano? Que Dios le dijera así, ¿ve? Y se los echara todo Jerusalén. Humanamente eso merecía. Pero como no era, Dios no piensa humanamente. Dios piensa con amor y con gracia. Y aquí entra, hermano, la gracia de Dios para todo el ser humano. Quiero que vayamos a Hechos. Veamos este grupo de personas que mataron al Señor Jesús. Mire cómo el Señor ruega por ellos. Capítulo 3, versículo 14. Si alguien me lo encuentra, léalo en voz alta, hermano, para decir al menos me duermen.
Hechos, capítulo 3, versículo 14. Sigue hasta el 19, hermano. Amén. Entonces, ¿qué les dice? Los que mataron al Señor, lo mataron por ignorancia. Pero ¿qué les dice el Señor en vez de acabárselo? Arrepiéntanse y conviértanse. Yo cuando veo esto, hermano, yo digo, ¿qué has visto en nosotros, Señor? ¿Qué es tanto amor que tienes con el ser humano? ¿Cree que no era un pecado grandísimo que han hecho matar al propio Salvador? ¿Pero qué les dije en el versículo 19? Así que, ¿qué les dije Pablo? Les dije Pedro, así que les dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados. ¿Qué dice? Sean borrados. ¿Qué significa borrar, hermano? Cancelado, que no existe más. Que si ellos creen en Cristo Jesús, ese pecado de que apoyaron para matar al Señor y liberaron a un delincuente, en vez de que Cristo, se iba a ser borrado. O sea, no se iba a acordar Dios más de ellos. No sé si está entendiendo, pero esto es magnífico, es maravilloso que el Señor borra nuestros pecados en el momento que venimos y ponemos la fe en el Hijo de Dios y nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. No importa cuán profundo has entrado de pecador. Él viene, agarra el borrador y le hace como cuando los profesores hacen una gran lista en la pizarra, pero al final del día vienen y borran y no vuelven a acordarse de esa materia hasta que les vuelva a darle de nuevo. A los asesinos, que no venga nadie diciéndome, yo no puedo salvarme porque he fornicado, porque soy adúltero. Aquí han matado al Señor Jesús. Y les dice, conviértanse. Y les dice, arrepiéntanse. ¿Qué significa la palabra arrepentir? Cambien su manera de pensar de Cristo. Ya lo mataron, pero ¿sabe qué? Dios lo levantó de los muertos. Está a la diestra de Él. Arrepiéntanse y crean que Él les va a dar vida eterna. El consumador de la vida. Porque no hay salvación si no hay Cristo. Y aún los iba a perdonar. Esto se llama gracia, se llama amor de Dios, dispensando al ser humano pecador que no merece nada. No lo merecemos. Pero levanta a Pedro y le dice que se arrepientan. Dile que se arrepientan y que se conviertan al Señor, que aún les voy a dar salvación. Esto es lindo, hermano. Y les voy a borrar sus pecados. Pero usted todavía se acuerda de lo que hizo en el pasado. Usted no se ha perdonado. Ni yo tampoco algunas veces. Es que hice esto, Señor, yo creo que no merezco morir de la iglesia. Ya Dios lo perdonó. Puede venir un violador y decirme, yo no me quiero perdonar porque he violado niños, he violado aquí. Te perdona. Yo no porque he matado gente. Dios te perdona. No porque fíjate que mentí, aborté. Dios te perdona. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Imagínense la magnitud de matar al Señor Jesús, de sacar a un delincuente, porque la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Para ellos era bueno que Barrabás saliera, un violador, un asesino. Y para ellos era malo que Jesús fuera el rey de ellos. Pero dije Pedro, arrepiéntanse.
a estos mismos asesinos. Arrepiéntanse y conviértanse y Dios les borrará. Y nunca más se acordará de eso. Dice en Hebreos, no me acuerdo qué capítulo es, pero agarra los pecados de nosotros y los tira a los fondos del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. No se vuelve a acordar de lo que usted hizo, ni de lo que yo hice. Ya lo que hice quedó en el pasado. Ya me perdonó, me limpió, me lavó con su sangre. Ahora me llama a su hijo. Estoy listo para ir a la gloria del Señor porque Él me ha perdonado y su justicia me la ha imputado. ¿Para qué? Para que cuando mira Aníbal, mira la sangre del Cordero de Dios derramada en cada ser humano que pone la fe en el Hijo de Dios. No importa cuán grande sea tu pecado. Aquí entras de todo, hermano. El único que no entra es aquel incrédulo. Pero que esta magnitud ya han matado al Señor. Y no solo eso, sino los profetas. A sus propios gente. Y esto pasa mucho en Estados Unidos. Allá se vive en sangre propia cuando un familiar, en vez de ayudarte, te quita, te roba, te despoja. Y uno dice, pues tú me van a ayudar aquí. Es mentira, más bien estás en leña. En vez de empujarnos y ayudarnos y decir, vamos con todo, hermano, yo te voy a echar la mano, te voy a ayudar aquí. Nos ponemos zancadillas. Y duele eso. Me imagino, no sé qué pasaría en el rostro del Señor cuando estaba viendo que los judíos, crucifíquenle, crucifíquenle, gritando su propia gente de su nación. ¿Qué pasaría por su mente? Porque cuando nosotros alguien nos hace daño, la misma gente duele y nos amargamos y no vamos a Cristo y nos sufrimos y andamos arrastrando aquello. Pero por eso debemos de venir a los pies del Señor y poner nuestra carga. Y el Señor, esto es lo que necesito sacarme de mí. Que me limpies, que me liberes. Porque una persona que anda cargado con amargura, con problemas, no puede alabar a Dios libremente. Volvamos a Tesalonicenses entonces. Ya vimos que la gracia de Dios perdona hasta el más vil pecador, perdona aún hasta los asesinos del Señor, y les dice, los cuales mataron al Señor Jesús y aún a sus propios profetas. Y a nosotros, dice Pablo, anímense que a nosotros nos expulsaron. A nosotros nos echaron de nuestro propio país, siendo judíos. ¿Qué nos harán con ustedes? Pero este era en Jerusalén, hermano. Ahí estaba, pero mira el religioso como es. No le bastó quedarse solo lastimando los mismos cristianos de Jerusalén, no, que fueron más allá. Se fueron metiendo más allá. Y esto no agrada a Dios. Y se oponen a todo hombre. Versículo 16. Y mire, ¿qué es lo que impiden ellos? Impidiéndonos hablar a los gentiles. Estaba bien que estuvieran en Jerusalén, su país, ahí, que estuvieran. Quisieran leña a la iglesia de Jerusalén, pero se fueron para que Pablo no hablara a los gentiles. Qué triste esta gente. Estaban tan enceguecidos de sus mentiras, de sus problemas que tenían, que impedían proclamar el evangelio a unas personas que no eran judías. Y ellos nunca lo hicieron. Nunca en su religión lo hicieron. No salían a predicar, pero cuando ven que Pablo andaba predicando y la gente se convertía a Cristo, a ellos no les gustó. Y se movieron para donde andaba Pablo y empezaron a seducir a toditos los judíos para que sacaran a Pablo. Entonces estaba animando a esta iglesia tesalónica que estaba pasando problemas difíciles. Y yo no sé qué estás pasando tú, mi hermano. No sé qué padecimiento tienes, pero ¿sabes qué? No estamos solos. No estamos solos. Que nos corren del trabajo, que nos quiten trabajo, que nos demanden, ¿qué importa? Cristo está con nosotros. Y a su debido tiempo, si es mentira o es verdad, Dios va a dar la solución. Veamos versículo 16, dice, impidiendo hablar a los gentiles, ¿para qué? Había un propósito, que eran ellos y eran alumnos engendrados de Satanás. Porque cuando te impides, cuando alguien, ser humano, se quiere impedir que las personas se salven, el único que impide eso es Satanás. Porque cuando salimos a predicar, hermano,
Hay gente que no está poniendo atención, a ratito suena el teléfono, a ratito le habla al vecino, a ratito le habla al hijo, que nunca, porque la idea de Satanás es que nadie escuche el evangelio. Porque cuando la persona escucha el evangelio, que Cristo murió por su pecado, que fue sepultado y que sana y que salva a cualquier vil pecador, la gente dice, yo tengo salvación, y lo creen y se salvan, pero Satanás no quiere que lo hagan. No quiere que lo hagan, que lo escuchen, porque una vez escuchándolo, la persona lo puede creer. Por eso que un hermano de San Miguel decía, ese venado está pegado, decía. Porque cuando usted le predica el evangelio a alguien, lo pega. En la mente va a andar pensando eso. ¿Será verdad lo que este me dijo? ¿Será mentira? No dejan predicar la palabra de Dios. Donde sea que Pablo iba, ellos se impedían a que él predicara. Y luego dice una palabra, Pablo ahí, que dice, no hablan a los gentiles para que se salven. Y colman ellos siempre la medida de sus pecados. La palabra colmar significa llenar por completo un recipiente. Eso significa la palabra colmar, llenar un recipiente hasta su capacidad que ellos llenan. Entonces Pablo dice, ¿sabe qué? Ellos están llenando de pecado su vida. Ellos que impiden predicar el evangelio para que salven, ya está a punto el Señor, que cuando se llene ese cumbo, se llene ese bote, va a venir el juicio de Dios. Todas aquellas personas que impiden que alguien predique el evangelio, hermano, no se va a meter con nadie más que con Dios. Porque el plan de salvación no fue creado por los hombres. Fue de arriba, vino de arriba hacia abajo. Vino del cielo hacia nosotros. Y nosotros lo que hacemos es proclamarlo. Pero no es un invento de nosotros. Nunca a nosotros nos vino eso de la mente. Pero fue de Dios. Entonces ellos están llenando a cada ratito su vasija. Cada quien que se oponga, sea religión, lo que sea, que se pongan al evangelio, a la gracia de Dios, está llenando su vasija para el día final. Porque es otra palabra del apóstol Pablo, colman, dice, siempre a medida de su pecado, pues viene sobre ellos la ira, el extremo. Un día viene la ira de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Los que impiden predicar el evangelio. O sea, están llenando su vasija, pero cuando ya esté llena totalmente, cuando el Señor venga a recoger su iglesia, viene el castigo de ellos. Va a venir el castigo de todas aquellas personas que se impidan predicar el evangelio. Y que allí Dios nos libre, hermano. Que Dios los libre a estas personas. Sea religión, lo que se llame, hombre, llámese como se llame. Ahí va a caer a la China, a los japoneses, a los árabes, a Corea del Norte, que impiden el evangelio. Incluso en Corea del Norte no puede llevar nada, lo que sea una cruz. Está llenando su vasija este hombre. Y con su poder él piensa que nunca va a caer. Países potencias que nunca van a caer. España está prohibiendo que se hable de la Biblia. Están llenando su vasija de pecados. Para cuando llegue el fin, porque la palabra extremo significa en el griego telos, que significa fin, en el griego va a venir el castigo para todas estas naciones. De ahí va a ser el crujir de estas naciones, que impidieron que la gente se salvara porque ellos ponían leyes contrarias. Pero mire, mi hermano, pero nosotros ya no estaremos aquí. Nosotros hemos volado como las águilas con el Señor. Y vea, a esto que se llama ira, también le llaman el día del Señor. Ahí mismo en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos, dice Pablo, de las ocasiones, no tenéis necesidad hermano, de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces estas personas que tienen todo cerrado para que no se predique el evangelio, ellos dicen, estamos tranquilos, pero cuando acuerdan les cae la ira de Dios como ladrón en la noche sin aviso previo. Y ahí va a ser la dificultad de esta gente. Ahí va a ser lo duro de ellos.
llámese religioso, llámese dictador de un país, hermano, llámese como quiera, al Señor nadie lo puede parar. Y que les va a dar duro, les va a dar duro. Y los que se adelantaron, que ya murieron, que se oponían a la iglesia antigua, ya están pagando su... Si no se arrepintieron, como les dije el apóstol Pedro, si no se arrepintieron, entonces ya están pagando en el lugar de castigo. Y los está esperando un lugar más hermoso, el lago de fuego. Está preparado para ellos. ¿Por qué? Porque se dejaron invocar por las mentiras de Satanás. Ellos pensaban que estaban agradando a Dios, pero estaban agradando ¿a quién? Al enemigo de Dios. Y lo hacían con denuedo, lo hacían con gozo, lo hacían que no sé qué, que lo hacían. Estamos en lo correcto, hermano, estamos agarrando tanto, estamos impidiendo. Pero él va a llegar el fin. Pero en el versículo 9 que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro ¿quién? Todos los que hemos creído en Cristo Jesús y hemos aceptado su salvación, no vamos a pasar por la ira de Dios, que es la gran tribulación y la tribulación. Y cuando acuerde, hermano, les va a caer con bombazo. Ya no vamos a estar nosotros para verlo, pero van a decir, tenían razón estos aleluyas, estos comepollos, estos gritones, tenían razón. Mire ahora cómo estamos pasando. Mire cómo nos están acabando. Y el mismo Satanás, que se va a vestir como ángel de luz, va a hacer 3 años y medio de paz para decir todo está correcto. También lo que hicieron, los voy a recompensar por ver retenido en predicar el evangelio. Los voy a retener y les voy a recompensar y les va a dar paz. 3 años y medio. Pero después de eso, después de los 3 años y medio, rompe toda la paz. Y empieza el sufrimiento para ellos. Y empieza el Señor a tirar todo lo que Él ha prometido en Apocalipsis. Uno tras otro, un juicio tras otro, un juicio tras otro, un juicio. Y va a decir a ellos, ¿por qué tanto? Por haber impedido que se predicara el evangelio de Dios. Increíble, hermano. Increíble. En Corea del Norte ustedes lo que tienen que tener la foto de un cachetón igual que yo. Pero no puede tener a Cristo. No puede dar una Biblia. Si a uno le encuentran una Biblia o algo religioso sobre el cristiano, lo meten preso y lo regresan para su país. Pero tiene que pagar la pena por ello. No sé si son 5 años, 2 años, por llevar algo que sea de cristiano. Japón también es uno de ellos. De años, los católicos sufrieron para entrar en el evangelio ahí. Los mataban, los quemaban. De tal manera que los japoneses le abrían un huequito aquí y lo colgaban de cabeza en un hueco para que muriera en 7 días desangrándose. Escuchar usted cada gota que caía en el pozo. Usted escuchaba cada gota de sangre para que no predicaran el evangelio en ese país. Hermano, el evangelio es sufrido, pero viene la recompensa para nosotros cuando Cristo venga. Vamos a ir a descansar y ellos van a tener dificultades ayer. Se opusieron, sí. Mataron gente, sí. No se le predicó a todo el mundo, es probable. Pero ¿sabe qué? Toda esta gente, cuando venga el fin, la ira de Dios sobre ellos, van a llorar como niños, van a gemir como niños. Vamos a Hechos, capítulo 12. Veamos la historia de Hechos. ¿Qué le pasó a Herodes? Versículo 21 al 24. Si que lo encuentre, me lo lee, por fin. En Hechos 12, capítulo 21 al 24. En voz alta, si alguien lo puede leer. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró, comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén. ¿Qué pasaba con la palabra del Señor? ¿Se imagina ver usted a un rey soberbio, orgulloso, vanaglorioso, que hartado de los gusanos? ¡Qué espectáculo! Agarró a Pedro, agarraba a todos los apóstoles, los metía presos
quería tener la palabra de Dios. ¿Y qué le pasó? Se lo hartaron los gusanos. Un hombre que no tenía enfermedad. ¿Se puede imaginar esta? Es que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, hermano, que nos guarde y nos libra de cualquier dificultad que usted tenga, que tengamos. El problema es que lo hacemos chiquito. Venimos por religión, venimos porque tenemos que ir el domingo. Hoy es domingo, a ver quién les toca predicar, vamos a ver qué cantan, a ver quién ofrenda. No, esto es de gozarlo, de vivir de gozo, de vivir el evangelio de gozo, es realidad en nuestras vidas. ¿Y qué le pasó a Herodes? Se lo hartaron los gusanos. En vida. Andaba con ropas reales, aquel hombre soberbio y ahí en vida, ¿me imagina usted? Algo, bueno, no es inexplicable. Un hombre famoso, el rey, pero ya estaba impidiendo demasiado que los apóstoles, y en el capítulo 12 nos explica que Pablo, un ángel del Señor, lo sacó de la cárcel. ¿Y quién lo agarró? Herodes, por predicar el evangelio. No tenga miedo, hermano. Ahora todo el mundo quiere venir a predicar aquí el evangelio al Salvador, porque no hay pandilleros. Todo el mundo quiere hacer cruzadas de Estados Unidos. Pero antes, cuando venía el hermano Dennis Roxer, es cuando estaba más difícil. Hoy ya no viene cuando está libre, cuando podía no tener seguro, venir libre a predicar aquí. Pero cuando él venía estaba peligrosísimo. Todo el mundo quiere ahora venir a predicar a El Salvador. Grandes cruzadas, evangelistas tal. Hubiera venido ahí a Popa cuando estaba bien difícil. A la Curruncha, ahí en San Miguel. Ahí hubiera venido. Hoy todo el mundo, soy predicador en El Salvador. Y se han levantado más iglesias ahora. Porque hoy está fácil. Pero qué bonito es cuando el Señor nos va enseñando que estas personas van a llevar su juicio, hermano. Versículo, volvamos allá a Tesalonicenses. Y dice entonces que vendrá la ira de Dios. Versículo, que a los que impiden que se hablen los gentiles, imagina esta gente, estaban en Judea, en Jerusalén, pero no le bastó solo ahí, sino que fueron a impedir que Pablo predicara a los gentiles. Y ellos miraban a los gentiles como nada, hermano. No era importante los gentiles para ellos, era puro celo religioso. Ellos no les importaban los gentiles, ellos ni siquiera le daban la mano a los gentiles. Ni siquiera se llevaban con ellos, ni los saludaban. Pero ellos diciendo, no, van a andar predicando un evangelio incorrecto, vámonos afuera de Judea. Y fueron siguiendo a los hermanos cuando ni les interesaba los gentiles por años y años. Nunca predicaron. Nunca lo hicieron. Y cuando agarraban a un gentil, le hacían un montón de ritos religiosos que lo hacían más malditos de lo que ya eran. Era merecedor doble, dice el escritor, doblemente más del infierno. Porque le metían su religión hasta por los oídos, por los poros, y eran más perversos que ellos mismos. Pero impedían hacer esto. Hermano, le voy a dar un consejo. Nunca impida si alguien está trabajando, no importa si es de otra religión. Porque Pablo dijo en Filipenses, si alguien predica a Cristo por ganancia deshonesta, o por envidia, o por dañarme a mí, déjelo porque a Cristo predica. Déjelo. Ya nos vienen predicando a Mahoma, el Islam, ahí sí, hermano. Pero apuesto que los creyentes no van a decir nada, van a aceptarlo. ¿Lo van a aceptar? Lo van a aceptar, yo sé que lo van a aceptar, nadie va a protestar. Porque no hemos de ponerlos a las leyes del gobierno. Es otro punto. Pero ya estamos llegando a eso. Nos meten cualquier religión y nadie dice nada. Y aceptamos todos los creyentes. Todos lo aceptamos. Pero estos querían, que los gentiles también van siendo predicados por Pablo. Vamos a ir a defenderlo. ¿Quién ocupaba, hermano? Y no los querían. Si el judío cuando usted le da mano, él se va a lavar la mano después porque usted es gentil. Ahí en Estados Unidos le dan la mano para hacer negocios, porque sabe que los hispanos son los más barateros. Le dan la mano y al ratito se va a lavar él allá. Porque no nos quieren. Pero ellos querían defender lo indefendible.
y impedían que se salvara. Versículo 17. Y mira este amor, y vamos a entrar al amor de la hermandad, a lo fraternal. Pablo sabía que estaban sufriendo, Pablo sabía que estaban pasando lo mismo que en Judea, y los anima con esto, diciéndole que también él fue expulsado y que en Judea estaban sufriendo, y les pone de ejemplo al Señor Jesús, y les pone también a los profetas, pero les dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no en qué. Este era amor. Qué bonito que nos amáramos así nosotros. ¿Cuántos hermanos han ido para Estados Unidos? ¿Quién pregunta por ellos? Se fue un hermano de la iglesia. ¿Quién pregunta? Otros vendrán. Pero Pablo decía: pero yo, hermano, dice, pero nosotros, hermanos, o sea, que era Silvano y Timoteo, estamos separados de ustedes. O sea, había una barrera que los dividía, que era la separación de kilómetros donde estaban. Pero miren, yo quiero estar con ustedes. Dice: yo separado de ustedes, pero no en mi corazón. En mi corazón, dice Pablo, cada día pienso en ustedes, porque les amo. Y no es esto lo que dijo el Señor Jesús, pues. Ámense unos con otros. Ámense. En esto que los conozcan ustedes, que se aman unos con otros. Que haya esa fraternidad. Que haya ese amor entre nosotros. Y dice: yo he procurado ir donde ustedes. Ahí les dice ellos: pero hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. De vista, pero no del corazón, no de mi mente. En mi mente están constantemente ustedes. Porque los amaba. ¿Y sabe por qué era otra cosa, hermano? Solo les predicó 3 semanas. Y Pablo tenía miedo de que ellos tiraran la toalla. Pero también sentía amor por ellos. Y luego les dice: tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. O sea, dice, nosotros deseamos, anhelamos ir a verlos. ¿Cuántos de ustedes anhelan venir el domingo para cambiar al hermano Gunanetal? Voy a ir para la iglesia, va a llegar la hermanita aquel, voy a ir a verla. Ya que no nos vemos entre semanas, vamos a ir. No, hombre, hermano, si Laura en esa puerta salimos. Hay que pedirle la petición al alcalde que ponga un semáforo, porque pueden golpear a un hermano, va a darle muy rápido. Salimos volando todos, hermanos, era el hambre. Y algunos venimos a puro café, ¿va? Pero salimos con la cuerda y la hermana, vos. El hermano pastor dice: dile a la hermana que me firme aquí, ya va por la casa, ya por la gasolinera en el moto. Pero ellos deseaban estar juntos nuevamente. Así como cuando el esposo sale de viaje y le dice a la esposa: ya quiero estar contigo, mi amor. Se me hace corto el tiempo de estar contigo, ya quiero de estarte ahí, comer juntos, echarnos un café, una salpora. No, los hermanos no les importa. Vino fulano, antes había una comisión de los que no venían, ahí estábamos pendientes, pero hay que armarla de nuevo. Pero está extraño, lo extraño, quisiera estar con vosotros, procuro, o sea, con diligencia, estoy apresurado para ir donde ustedes porque les amo, en mi pensamiento no salen de mí. Yo le he puesto que el hermano pastor empieza a decir: a ver, ¿quiénes son los que están enfermos aquí? Va a ver cuántos oran por ellos. A ver si supieran. Pero Pablo deseaba ver, versículo 18. Dice: pero por lo cual quisimos ir a vosotros, pero aquí viene el problema. Yo Pablo, les dice, yo Pablo, una y otra vez, pero Satanás, ¿qué dice? Nos estorbó. Cuando un hermano está retiradito de los demás, ¿quién lo estorba? ¿Quién estorba en la obra de Dios, hermano? Él es. Porque sabía él que si Pablo iba a Tesalónica, les iba a dar otra enseñanza mejor de la que les dio en 3 semanas. Si con esas 3 semanas Satanás estaba asustado porque salvaba a casi toda la mayoría de gente alrededor de ellos, predicaban el evangelio, los daba duro, los perseguía. ¿Y sabe qué significa esta palabra? Estorbar, estorbo, escocto en el griego, que significa cortar el camino o cortar el paso.
También significa dificultad en el proceso de la vida del cristiano. Número 3, estorbo en las oraciones. Entonces, cuando un hermano se aleja de la congregación, cuando un hermano quiere hacer algo para la congregación, Satanás no va a querer. Si es algo bueno para la congregación, el primero que se opone es Satanás. ¿Y a quién va a usar? A personas. ¿A quiénes usa? Los que han estado estorbados en su vida como creyentes. A eso va a usar. Y va a usar los de afuera, va a usar pensamientos, va a usar dardos para que usted, para cortarle el camino de lo que usted está haciendo en las cosas de Dios. Puede ser su esposa, puede ser su esposo, puede ser sus hermanos en la carne, puede ser su vecino, y empiezan a cortar su camino. Entonces Pablo dice, yo quiero ir a verlos, pero me ha estorbado Satanás. ¿Y qué gana Satanás cuando estorba a un creyente? Número 1, si es servidor de Dios, y esta persona tal vez era un buen servidor, impide que siga sirviendo en lo que estaba. Y eso va a traer consecuencias ¿a quién? A la iglesia y a las personas que lo rodean. Si era un predicador del evangelio, esta persona, por verse cortado, ver parado en el camino por estorbo de Satanás, ya no van a ser bendecidas las personas que lo escuchaban predicar. Hermano, ya no quiero este ministerio, te está estorbando Satanás. Hermano, ya no quiero hacer esto, te está estorbando Satanás. Es que yo siento que esto que me pusieron no me gusta, te está estorbando Satanás. Hermano, es que fíjate que a predicar ya no quiero, y que lo hago porque usted me pone, te está estorbando Satanás. Esos hipotivos de afuera, cómo molestan, viera. No los educa la mamá, te está estorbando Satanás. Ya te está cansando. ¿Qué has dejado de hacer? Has dejado de leer, hemos dejado de orar, hemos dejado de congregarnos, una presa fácil para Satanás. Y le está estorbando. Entonces a Pablo le ha estorbado ¿cuántas veces? Muchas veces para ir a ellos. Y eso está implicando el crecimiento de los de Tesalónica. Cuando un creyente no está creciendo es porque está siendo estorbado por Satanás y ha cedido a la mentira de él. Hermanos que están en el Instituto Bíblico el sábado, lo mismo enseñan vos. ¿Para qué voy? Lo mismo de todo el tiempo. La práctica hace el maestro. Entre más usted hace una cosa, se vuelve maestro en eso. Van a enseñar Romanos, mira, Romanos de nuevo, lo hemos visto como 3 veces. La práctica hace el maestro. No, pero es que estoy yo anciano. La práctica hace el maestro. Pero es que tengo trabajo. Te está estorbando, te está cortando el camino Satanás. El camino que Dios quiere que tú hagas y que yo haga. Y por eso es que no crecemos. Y por eso que vemos hermanos enojados. Y por eso que vemos hermanos con dificultades en la vida, que no hayan que hacer. Porque están siendo estorbados. Pablo quería hacer algo bueno, se le puso Satanás. No, si usted le dice, hermano, va a ir que vamos a hacer un grupo de pelota, hermano. Todos los hermanos van. Sí, yo quiero adelgazar, hermano, yo quiero correr, si ya Dios no corre. Aunque Seo no pueda jugar, pero ahí va. Pero el día que vamos a hacer otro culto más, hermano, ya no vienen. Están siendo estorbados. Y usted lo sabe. Y usted y yo lo sabemos cuando estamos estorbados. Y agarramos más la cama, agarramos más la hamaca, agarramos por otras partes. Y nos estamos haciendo los tontos en el trabajo para que nos vaya el tiempo para decir, es que por culpa del trabajo, pues. Pero usted no sabe que el que está obrando atrás de usted se llama Satanás, el adversario. Y usted pierde culto, pierde otro, pierde lo otro. No lee en la casa, no ora en la casa, no lee la Biblia en su casa. Ya tiene 4 o 5 aplicaciones. A todas les da un tiempito, pero menos a la palabra de Dios. Sale para todos lados, va a alegría, a la playa, se va a la feria, anda bailando de vez en cuando y no le da tiempo al Señor. Y el Satanás, mire, bravo, mijo, está superando, vámonos. Porque más si el servidor le estaba estorbando a él, pero él lo estorbó para que no siguiera en lo mismo.
Y él no te, ¿qué va a decir? Digo, mira, trabajaste todo el día, de las 6 de la mañana hasta las 4. ¿Qué eres de culto? Dormite. Y empieza a sonar la cabeza. Dormite, mi papito. Y ahí le está sonando la cabeza. Cuando acuerda, está bien usted el viejo. Roncando. ¿Para qué vas a ir? Mira, has trabajado mucho. Te mereces un descanso. Sí lo merecemos, pero después del culto, después de que hemos leído un capítulo de la Biblia, después que hemos leído, orado por lo menos una media hora, por lo menos media hora, entonces se merece el descanso, porque está llenando su vida. Entonces, ¿qué aprendemos entonces hasta aquí? Versículo 19. Por lo cual, en nuestra esperanza, y luego les dice, los apoya como diciéndoles que son orgullo de él. Y esta es la recompensa del que predica el evangelio, del predicador, cuando alguien se convierte al evangelio y sigue los pasos del Señor y es imitador de Cristo. Dice, por lo cual nuestra esperanza o gozo o corona de gloria no sos vosotros. Ustedes son la corona del hermano pastor aquí en la iglesia. Ya el hermano no quiere corona en el cielo, suficiente con los que vienen aquí. Pablo dice, yo no quiero nada en el cielo. Mi corona, mi gloria son ustedes. La iglesia tesalónica y todos los que le predicaron el evangelio. No me importa que me den nada más, solo que ustedes sean felices, que ustedes sigan el camino del Señor, que ustedes estén bien con Cristo. No importa si hay recompensa en el cielo o no haya recompensa. Pero ellos entendían esto, porque cuando un luchador ganaba una carrera o ganaba la lucha, le ponían una corona de laureles y lo sacaban por todo el pueblo. Este es el campeón, decía. Este es el glorioso. Este fue el ganador. Y todo el mundo le aplaudía, le daba aplausos y lo amaba. Como hoy los famosos, pues, que llega a un lugar y la gente dunda está esperándolo y hola, ¿cómo estás? Y te amamos. Esa era una gloria. Pero Pablo dice, ¿sabe qué? Yo no quiero nada. Yo quiero que ustedes sean mi gloria. Que ustedes sean mi gloria. En otra versión dice, en lenguaje actual dice, teníamos deseo de veros, pues cuando nuestro Señor Jesús regrese, nos pida cuenta, nos sentiremos orgullosos, felices y seguros de nuestro trabajo por ustedes. O sea, dice, si viene el Señor, mi orgullo, yo no quiero nada, dice Pablo. Yo lo que quiero es que ustedes sean mi gloria, que ustedes se encuentren siendo fieles al Señor. Y es el deseo del hermano pastor de ustedes, que se mantengan fieles, con dificultades pero fieles, sirviéndole a Dios. El que predica al Señor, hermano, no ocupa nada de ustedes, no ocupa dinero, no ocupa nada. Lo que quiere, los que piden dinero a la congregación son los sinvergüenzas. Estos no tienen amor de Cristo y a saber si han nacido de nuevo. Pero el buen predicador de sana doctrina, el orgullo de ellos son ustedes. Y verlos bien a ustedes, que ustedes se sientan bien, que ustedes estén bien con su familia, que ustedes estén bien en su trabajo, que ustedes estén bien en lo que tienen, que ustedes estén bien en su hogar, que ustedes estén bien físicamente, psicológicamente, que amen al Señor. Esa es la gloria de los predicadores. Nadie quiere reconocimiento de nada. No, pero aquellos que son hijos del diablo, esos quieren reconocimiento, aplausos, gloria, flores, dinero, casa. Pero un buen predicador, ustedes son mi gloria. Cuando Cristo regrese, yo no quiero nada más que ustedes sean fieles. Que ustedes sean fieles. Porque es bonito cuando un hermano tiene 10, 5 años y no ha caído. Y no ha regresado atrás. Aunque regresa atrás, se levanta, se quita el polvo y sigue nuevamente en la fila. Y dice uno, bueno, este hermano tiene ya 1 año, 2 años con nosotros, qué lindo es. Entonces Pablo no quería nada. Y en el versículo 20, para terminar, dice, y vosotros sois vuestra gloria y gozo. Ustedes son nuestra corona, ustedes son nuestro deleite, ustedes son nuestro regocijo y lo llevamos cada día en nuestro pensamiento. Dios lo sabe y cada día alabamos y exaltamos a Dios por ustedes y les pedimos por cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, oran por los enfermos? Amén. No deje de hacerlo. Por aquel hermano que necesita un apoyo. ¿Cuántos de ustedes le dan un abrazo a aquella persona que está pasando dificultades? Hágalo. No sea tímido. No le diga nada, solo dígale un abrazo. Transmitirle ese amor
fraternal que tenemos unos con otros. Porque eso de ser unidos, hermano, estar unidos como iglesia. ¿Qué aprendemos hasta aquí entonces? Aprendemos que hemos de ser imitadores en el sufrimiento, que aunque estemos sufriendo, no dejar de predicar el evangelio. ¿Qué aprendemos en el versículo 15-16? Que no importa cuánto se quiera imponer a predicar el evangelio va a llegar a las personas que Dios ha decidido dárselo. No importa, hermano, va a llegar a esos lugares que no se predica el evangelio abiertamente, pero hay cristianos bajo de agua. ¿Qué significa esto? Que hay cristianos que están en oculto siendo cristianos y adoran al Señor. La obra del Señor nunca se va a parar. No importa quién se oponga. Y si alguien le dio un ministerio al Señor, nadie te lo puede quitar, solo Él. Y Él no lo va a hacer. Porque en Romanos dice que los dones de Dios son irreprensibles. O sea, no se pueden quitar. No te los pueden quitar. Y aunque alguien se oponga, yo no quiero que se predique, yo no quiero, a él Dios lo va a dejar. Dios lo va a tener ahí hasta que Él quiera. ¿Y qué aprendemos? Que hemos de amar a nuestros hermanos. ¿Qué aprendemos? Que debemos de ser felices con los hermanos que se han convertido y ser nuestra gloria. Y no cabe duda, hermanos, que aquí los que predicamos estamos listos para ir a predicar donde Dios quiera que vayamos. Si alguien nos invita en cualquier iglesia, cualquier país, los hermanos están listos para ir. Están listos. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es que la gente conozca el evangelio. Que conozca el evangelio. Y no importa dónde iremos, pero iremos a predicar el evangelio. Y termino con esto, hermano. Si estás sufriendo esta mañana y pasando dificultades, ven a Cristo. Busca su rostro y Él te consolará. Si estás teniendo problemas con el ministerio que crees que no sos capaz de hacerlo, es mentira del diablo. Él te está estorbando. Porque nadie puede decir aquí, ¿a ver qué? Yo soy perfecto y solo yo merezco estar aquí. Nadie de nosotros merece estar en un puesto, ni siquiera de andar recogiendo la basura allá afuera. Porque servirle a Dios, no importa en qué área sea. Abrir esa puerta es como estar aquí parado predicando. Es la misma responsabilidad. Si tú ves mal a alguien que entra ahí y está abriendo la puerta, también está siendo contado como que nosotros hablemos mal aquí también en el púlpito. Lo mismo es recoger una basurita que estar predicando aquí. Que no te mientas, estar diciendo, que lo que haces vos no sirve. Todo lo que hacemos para Dios es un privilegio y es un honor servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha dado la vida eterna y nos ha dado un lugar en el cielo y nos ha sacado del infierno a la gloria eterna. Es un privilegio que estas personas imperfectas le sirvan. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, sabemos que estamos pasando dificultades, Dios eterno. Hay muchas dificultades en esta iglesia.